La gente, ¿por qué de pronto dice que no ve mucho cambio? Se están dando paulatinamente. ¿En dónde? En varios lugares. Pues no, nosotros seguimos viviendo con miedo, sin salir. La estrategia es similar, la de Tamaulipas a la de Michoacán. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dejó crecer estos niveles de inseguridad, de violencia, del crecimiento del narcotráfico? Vamos teniendo una serie de complicaciones importantes. Esto no es nuevo, ni modo que no lo supieran. Todos estamos haciendo lo que nos corresponde, Adela. No me respondió usted lo que le pregunté. Pero se llegó a pactar con el narco, eso, el Chapo. ¿Cómo fue y por qué no se pudo antes? Se detuvo. Cuente bien. No, cuento bien. Sabíamos dónde estaba. Se ingresó al domicilio. ¿Cómo se explica que hubiese ido a Mazatlán el Chapo? Era su estrategia de huida. ¿Desde cuánto tiempo antes ustedes ya lo tenían localizado? Era el delincuente más buscado en el mundo. ¿Qué pasó con la tuta? Todo indica que las fuerzas federales estuvimos muy cerca de detenerlo. O sea, ya casi. Nada más que déjeme preguntar, mami. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual, ¿no? Claro. ¿Is it the time to say goodbye? No, we have 10 more. No. Siéntate. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Eso va a quedar grabado para la posteridad. Yo te decía que me dieras un beso y no quería. Sí, porque quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, Do you laugh at yourself? Do I? Are you shy, Sofía? How shy I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida, ¿qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tiene razón. ¿Tienes algo? Esas son viejas, caramba. Comisionado, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Le agradezco mucho. Justo hoy, comisionado, se cumplen 2 meses de que está usted al frente, que es comisionado nacional de seguridad. Así es. ¿Cómo va? Bien, con mucho ánimo, consciente del reto que esto representa, pero también del tamaño del reto son las satisfacciones que uno como servidor público puede encontrar cuando empiece a haber resultados en esta materia. ¿Y cómo cuándo será eso? No, los resultados prácticamente se están dando paulatinamente. ¿En dónde? En varios lugares. Ahorita, por ejemplo, el trabajo que se ha desarrollado en Michoacán ha dado ya resultados, saltan a la vista, y hay zonas donde yo digo que ha habido resultados muy puntuales. Por ejemplo, La Laguna, Nuevo León, Chihuahua, Baja California. En La Laguna, hasta hace unos meses, era impensable que la gente saliera a convivir. Y con los climas que hay en esa región, sí, claro, pues generalmente la convivencia es en la tarde, en la noche, y de pronto no lo había. Hoy la gente va a los restaurantes, va a los cines, va a las iglesias, la vida se ha normalizado. Son resultados positivos, sin lugar a dudas. Ahora, la gente, ¿por qué de pronto dice que no ve mucho cambio? Incluso esa gente que usted dice que si antes no salía, ahora ya está saliendo y ha sido pues paulatino, ¿no? Porque ningún cambio puede ser así de pronto inmediato, pero nosotros recibimos muchos mensajes, sobre todo por las redes sociales, ¿no? Donde dicen, pues no, nosotros seguimos viviendo con miedo, sin salir, etcétera, etcétera, en muchos de estos lugares. No necesariamente en Nuevo León, por ejemplo, o en Chihuahua, pero en muchos otros lugares. Hay zonas que tienen un nivel de complejidad y que la entendemos y la asumimos. Por lo tanto, la instrucción del presidente Peña, del secretario Osorio, es entrar con toda la fuerza del Estado para atender estas situaciones. El caso más reciente es Tamaulipas. En Tamaulipas, la semana pasada se anunció una nueva fase de la estrategia con 3 grandes ejes en el programa. El primero, el desmantelamiento de las bandas delincuenciales. Segundo, un sellamiento en las carreteras para evitar el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de personas. Y tercero, un fortalecimiento de las instancias locales en materia de seguridad. Ahora, yo entiendo que cada lugar pues tiene sus propias características, como en el caso de Tamaulipas, es un estado completamente distinto a Michoacán, por ejemplo, ¿no? Pero la estrategia es similar, la de Tamaulipas, a la de Michoacán. No, son distintas. A ver.
porque la estrategia se tiene que adecuar total y absolutamente a las características de la entidad. Por ejemplo, Tamaulipas tenemos la frontera, ¿sí?, con una serie de puntos de cruces fronterizos amplísima. En Tamaulipas tenemos 5 aeropuertos internacionales y tenemos un flujo de mercancías muy alto. La mayor parte de las exportaciones e importaciones que tiene nuestro país pasan por Tamaulipas. Entonces son condiciones distintas a las que presenta Michoacán. También tiene Tamaulipas los puertos de Tampico y de Altamira, que le dan una connotación particular a ese estado. ¿Usted hubiera sido de la idea de también poner un comisionado de seguridad ahí o un coordinador de la estrategia, como en el caso de Michoacán, Alfredo Castillo, por ejemplo? Vuelvo a lo mismo, Adela, no es repetir el esquema porque es diferente. ¿En qué está esta diferencia? A ver. En el caso de Michoacán, a partir de que inicia el operativo del gobierno federal que solicitó el gobierno michoacano, se toma por parte de las fuerzas federales, particularmente la Policía Federal, el control de la tarea de seguridad pública municipal en 26 municipios de la zona sur del estado, de la zona de Tierra Caliente. ¿Por qué se tuvo que tomar el control? Porque se encontró que las policías municipales estaban o penetradas o eran total y absolutamente ineficientes por estar intimidadas. En el caso de Tamaulipas, la seguridad municipal se ha estado brindando por policías militares desde hace un tiempo. Primera gran diferencia en todo esto. Segundo, los grupos delincuenciales que actúan en una y en otra entidad. En el caso de Michoacán, el grupo delincuencial con mayor presencia trabajó siempre con una dinámica muy particular, donde había una especie, déjenme llamarle así, de adoctrinamiento hacia la ciudadanía. Mientras que en Tamaulipas estamos viviendo simplemente una situación de disputa a través de fuerza, de violencia entre los grupos delincuenciales. Los dos igualmente complicados y terribles, ¿eh? Los dos complicados, y precisamente por eso es diferenciada la estrategia que se ha aplicado, pero buscando siempre recuperar la seguridad en esa entidad, recuperar la tranquilidad. E insisto, se están cumpliendo 100 días de la estrategia en Michoacán y los resultados saltan a la vista. Ahora, en el caso de Tamaulipas, ¿cuándo se verán o se comenzarán a ver resultados y cuáles van a ser concretos para la ciudadanía, comisionado? El principal objetivo es reducir la violencia y por lo tanto devolver la tranquilidad. Cosa que no ha ocurrido. Hace una semana, cuando se anuncia el programa, reitero, el primero de los ejes era desmantelar a los grupos delincuenciales. Y en tareas de gabinete que realizó el Gabinete de Seguridad con el gobierno del Estado, se establecieron 13 objetivos fundamentales, 13 blancos prioritarios para iniciar ese proceso de desarticulación de bandas delincuenciales. Cuando se iba a hacer el anuncio, uno de esos 13 individuos fue abatido por las fuerzas federales. Es decir, cuando se hace la presentación en Reynosa el martes de la semana pasada, eran 12 los objetivos que había. En una semana han sido 2 de esos 12 objetivos los que han sido detenidos, lo cual significa que son resultados inmediatos de la estrategia. ¿Y la violencia que se ha vivido en estos días es resultado y producto de esto? Desafortunadamente. Que lo tienen medido, supongo, y contemplado. Sin lugar a duda. Es total y absolutamente lamentable que se dé este tipo de violencia. Pero la realidad nos muestra, Adela, que cuando los grupos delincuenciales se enfrentan, lo hacen de una manera total y absolutamente cruenta, en disputas de plazas y también para cobrar agravios que pueda haber entre ellos. Eso es total y absolutamente lamentable que suceda. Incluso con toda la presencia y la fuerza del Estado ahí, digo, es inevitable. Es muy difícil de atender porque los homicidios entre ellos se pueden dar en lugares privados, después los ponen en algún vehículo, etcétera. O sea, sí es un asunto
complejo y como con esa complejidad lo estamos asumiendo. Comisionado, ¿usted tiene cuántos años en los servicios de inteligencia de este país? ¿30? 31. 31. He tenido el privilegio de servir al Estado mexicano en tareas de seguridad nacional y de seguridad pública todo este tiempo. Bueno, pero sobre todo en esta área, que debe de ser muy interesante. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dejó crecer estos niveles de inseguridad, de violencia, del crecimiento del narcotráfico en este país? Digo, si alguien lo sabe, pues es usted que estuvo pues ahí, en el corazón de todo Trato de resumirlo, Adela. A ver. Un problema No se preocupe, tan tenemos complejo, tiempo. un problema tan complejo tiene múltiples causalidades y que pueden ser externas o internas. Déjeme señalarle a usted y al auditorio alguna de las causalidades externas. Una, la droga, particularmente la cocaína. La hoja de coca solamente se siembra en 4 países en el mundo, que son la región norte de los Andes. Y esa droga, su principal mercado, sigue siendo los Estados Unidos de América. Normalmente la droga transitaba vía el Caribe. Cuando el gobierno de los Estados Unidos sella con éxito la ruta del Caribe, es cuando la droga empieza a transitar por territorio mexicano. Okay. Entonces, primera situación, la droga cocaína viene por territorio mexicano. Y soy muy enfático en destacar el caso de la cocaína porque el motor económico del narcotráfico viene de ahí. Viene de ahí y ahora también de las drogas sintéticas. Segunda característica que nos ha llevado a esta situación. Cuando Colombia empieza a hacer extradiciones rápidas hacia los Estados Unidos, encontramos que los líderes delincuenciales de Colombia se repliegan, empiezan a trabajar intramuros. Y quien ocupa el lugar para hacer el trasiego de la droga, muchas veces son delincuentes mexicanos. Y cuando se hace ese trasiego, se va pagando en especie. Entonces encontramos que tienen ellos una cantidad determinada de droga que tienen que colocar en el mercado nacional para ellos tener su ganancia. Y entonces empieza la disputa por los espacios. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada, los grandes cárteles, no tienen el número de elementos para ser ellos los que efectúen las labores de narcomenudeo, sino que tienen que tener apoyo del AMPA común. Se implantan y empieza en el a crecer AMPA todo, común, ok. Y entonces es muy recurrente que encontremos, lo digo como ejemplo, que quien vende autopartes robadas también puede estar vendiendo droga. Entonces se va expandiendo el problema del narcotráfico. Una característica más que es digna de destacar. Cuando el gobierno, el Congreso de los Estados Unidos no ratifica la segunda enmienda constitucional, se permite de nueva cuenta la compra de armas para cualquier ciudadano, cualquier tipo de arma. Antes solamente compraban armas cortas. Ahora pueden comprar todo tipo de arma, desde Barrett 50. Hay un dato que es no menor. De los 50 estados que integran la Unión Americana, los 4 que son frontera con México tienen más del 30% de las armerías que hay en ese estado. Entonces, vamos teniendo una serie de complicaciones importantes en la materia. A nivel doméstico, cuando se conciben las policías municipales en nuestro país, era con el objetivo de que hicieran valer los bandos de buen gobierno. La persona que escandaliza en la vía pública, si hay un choque en la esquina, eso es lo que atendían las policías municipales. Pero no podían con lo otro. No estaban ni concebidas ni entrenadas para combatir a la delincuencia. Ese ha sido un problema que se ha enfrentado. Por eso es fundamental que las fuerzas federales estén participando intensamente, sí, en el combate directo a la delincuencia, pero también apoyando a las corporaciones de seguridad de los estados, de los municipios, para irlos fortaleciendo. Y para irlos formando para este tipo de tareas. Para este tipo de tareas, desde luego. Esto no es nuevo. Esto que usted me platica tiene mucho tiempo. Pues ni modo que no lo supieran, comisionado. ¿Qué pasó? Tiene que haber responsables. ¿Por qué creció a tal grado? ¿Qué pasó? Se ha creado una policía federal que es una policía de alto nivel. Hoy en día la Policía Federal está integrada
por aproximadamente 36,000 elementos y está dividida en 6 divisiones. Mucho de ello se explica la función por el solo nombre de la división: la División de Seguridad Regional, la División de Fuerzas Federales de Apoyo, la de Inteligencia, la de Investigación, Antidrogas y Científica. Es decir, tenemos todo el espectro de tareas que tiene que hacer una policía de alta capacitación. Y siguiendo las instrucciones del presidente Peña Nieto, en el mes de julio se va a abanderar a una nueva división de la Policía Federal, que es la Gendarmería. Sí. ¿Para cuándo va a estar? Tentativamente es el 13 de julio, que es el Día del Policía, cuando será abanderada. ¿Con cuántos elementos? Arrancamos con 5,000 elementos. ¿Para llegar hasta cuántos? Pensamos cerrar el año con un nuevo grupo de cadetes capacitados e iniciar 15 con 10,000 elementos. Es un hecho lo de la Gendarmería. Entonces, ¿por qué se ha venido atrasando, se ha venido aplazando? Le comento un detalle que es importante. Cuando se lanza la convocatoria para integrar a la Gendarmería, el número de consultas que tuvimos en la página fue de más de 90,000 muchachos, muchachas que buscaron integrarse a la Gendarmería. Se fueron decantando con base en los perfiles, en las necesidades, hasta que se llegó a un grupo de aproximadamente 22,000, los cuales fueron sometidos a exámenes de control de confianza. Y con base en ello se seleccionó a los 5,000 que mejor se adecuaban a las características de lo que pretendemos que sea la Gendarmería. Y esos 5,000 han recibido formación tanto en la vertiente civilista, es decir, policial, como en una vertiente castrense. Porque es muy importante que ahí tengamos el sentido de disciplina, de espíritu de cuerpo, que la formación militar la da con mucha precisión. Claro, es que hoy en día ni la policía está haciendo las tareas para las que fue entrenado, ni los militares tampoco. Yo creo que todos estamos haciendo lo que nos corresponde, Adela, porque no se nos olvide que las Fuerzas Armadas también tienen una responsabilidad importante en lo que es seguridad interior y por lo tanto ahí están trabajando tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina. Ahora, no me respondió usted lo que le pregunté. ¿Hay responsables en todos estos años de que esto se dejara crecer? ¿Se llegó a pactar con el narco? ¿Se administró? ¿Qué pasó? Yo no tengo ¿por qué se dejó crecer absolutamente ningún dato de que alguien No, si usted no lo tiene, pues no lo tiene nadie. No lo hay. Entonces no se ha pactado con el narco. Y de hecho, cuando se ha tenido información de que algún servidor público, de cualquier nivel, de cualquier orden de gobierno, se ha vinculado a la delincuencia, se ha procedido en su contra. Sí, pero a lo que voy es, si creció a tal grado es porque pues no se contuvo, no se controló, a eso me refiero un poco con que se fue administrando. No, yo no diría que se administró, Adela. Se atendió el problema, pero este irrumpe con una gran fortaleza, con una gran virulencia. La situación, vuelvo a insistir, de que los grupos delincuenciales se pudieran armar como están armados hoy en día, cambió radicalmente el escenario para enfrentar el problema. ¿Hace cuánto viene pasando eso, comisionado? Eso, cuando menos, 7 años. 7 años. Sí. No antes. De hecho, el primer acto de lo que yo denomino delito de alto impacto, se da en el segundo semestre de 2006, cuando en un antro de Uruapan ruedan 2 cabezas en la pista. Ahí empieza todo esto. ¿Y de dónde sale? Antes no ocurrían No ocurría ese tipo de violencia. Uh-huh. Y aquí hay un dato que quizá le pueda resultar interesante al auditorio. ¿De dónde toma la delincuencia la referencia de hacer este delito de alto impacto? Y si ustedes recuerdan, cuando se da la intervención en Irak, hubo una escena que le dio la vuelta al mundo, cuando se detiene a un cooperante asiático y de pronto se le graba
y lo suben a las redes sociales, se le graba a él sentado o hincado, no lo recuerdo, y atrás hay lo que se llama en el argot una muralla, es decir, tipos Varios. encapuchados y que le hacen que lea un mensaje. Una vez que termina el mensaje, uno de esos sujetos saca una cimitarra y le corta la garganta ante la cámara. Eso lo suben a los medios. Y empieza a Y repetirse. entonces se empieza a replicar en varias partes. ¿Por qué? Porque para la delincuencia es importante intimidar. ¿Intimidar a quién? A todo mundo. Intimidar a la ciudadanía para que la ciudadanía se repliegue y no denuncie. Intimidar a las fuerzas de seguridad regionales para que digan, estoy enfrentándome a un enemigo de grandes dimensiones. Y también para intimidar a las bandas rivales en la marca de territorio. Y lo lograron. Lo han logrado, lo lograron en una etapa, y parte de la violencia que estamos viendo hoy en día es porque esa violencia se está trasladando ya a los enfrentamientos directos en la disputa de territorios. Entre ellos. Entre ellos. Entre ellos. Entre las bandas delincuenciales. La pregunta que todos nos hacemos, comisionado, es, ¿se puede acabar con este tipo con la delincuencia organizada, con el narcotráfico? Se puede reducir a niveles manejables y se pueden reducir algunos delitos a su mínima expresión. Por ejemplo. Por ejemplo, el secuestro, por ejemplo, pues la extorsión. Sube y sube. Los índices de secuestro sube y sube. El secuestro es uno de los delitos que crecieron. ¿Sí? Pero si checamos las últimas cifras, empezamos a ver cómo paulatinamente se empieza a estabilizar. Recordemos que el secuestro es un delito del fuero común. En esa lógica, el gobierno del presidente Peña considera que hay que apuntalar a las entidades federativas con las unidades antisecuestro. Y el 29 de enero se crea la figura de un coordinador antisecuestro. ¿Cuál es su finalidad? Él, con el acompañamiento de sociedad civil, con personas reconocidas y prestigiadas en el medio. Con los organismos. Con sí, organismos claro. sociales. Alejandro Martí, Isabel Miranda, María Elena Morera, etcétera. Ajá. Ellos lo que están haciendo es una revisión constante de los avances que se tienen en cada una de las unidades antisecuestro y alertan públicamente cuando no se está avanzando como se debe. Eso nos va a permitir, Es que hay estados que avanzan más que otros. Hay gobernadores que pues están haciendo mejor su chamba que otros, comisionado, ¿no? Hay estados que avanzan mejor que otros. ¿Por qué? Porque tienen el problema ingente en ese momento. Pero la idea es que todo mundo vaya avanzando de manera simultánea. Déjeme comentarle un detalle que es importante. Cuando inició la administración, se tomó la decisión por parte del presidente de la República que se regionalizara el país para así enfrentar las tareas de seguridad pública. Y el país lo dividimos en 5 regiones. Cada mes, el Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario de Gobernación, visita esas regiones. Se van rotando los estados. Y son reuniones de trabajo a puerta cerrada, donde se va revisando las metas que cada uno de los estados se fijó. Y con base en esos resultados se define si se va bien o si se hay que rectificar. Y cuando encontramos que un estado está teniendo mejores resultados que otro, ese estado comparte sus experiencias. Es decir, se van mezclando las experiencias de cada uno para tener una integralidad en el accionar de cada uno de los estados. Sí, comisionado, pero también se sabe que hay gobernadores que están haciendo la chamba y que otros no, en esa materia. Y que jalan más que otros. En cada una de estas reuniones es muy puntual la evaluación que se realiza y con base en ello se van tomando las decisiones de qué delito hay que combatir de manera especial en un ¿Pero estoy en lo correcto o no? Yo no digo que estén haciendo mejor o peor su chamba. Hay unos que jalan más que otros. Yo creo que las condiciones de cada una de las entidades orillan
a que los señores gobernadores vayan enfrentando uno u otro delito, probablemente de manera diferenciada. Ya. Ahora, cuando yo le pregunto, usted me dice, bueno, se puede reducir, quizá no terminar con un asunto como es. ¿Usted estaría de acuerdo en la legalización de las drogas o qué piensa? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Como servidor público, me resulta difícil dar una opinión porque no está totalmente discutido el tema. Pero, en fin, no rehuyo la pregunta y le digo, yo no estoy a favor de la legalización de ningún tipo de droga. De ningún tipo de droga. Y le doy mis argumentos. Y sé que es una situación polémica. Primero, siempre en las drogas ilegales, las que pueden ser consideradas drogas blandas, particularmente la marihuana, es la droga de entrada para los jóvenes, para los niños. Un niño, Adela, difícilmente va a fumar marihuana si antes no probó las drogas legales, el tabaco o el alcohol. Pero también ese niño, ese joven o ese adulto difícilmente va a consumir una droga fuerte, cocaína o drogas sintéticas, si antes no fumó marihuana. Por eso me parece que es pertinente revisar, discutir, analizar profundamente el tema antes de perfilar una decisión. Otro factor por el cual no estoy yo de acuerdo. La sustancia activa en la marihuana es el tetrahidrocannabinol y normalmente la parte activa, así es, la parte activa de esta sustancia en la planta es de alrededor, o debe ser de alrededor de un 4 o 5%. Nada más que con los sembradíos transgénicos esto se puede potencializar. Tenemos un caso que creo que nos debe ser un referente, que es Holanda. En Holanda existen los coffee shop donde la gente entra y puede fumar marihuana. Pero conforme se fue catalogando que la marihuana dejaba de ser necesariamente droga blanda, hoy las restricciones para entrar a estos coffee shop son mucho mayores que las que había hace año y medio. Por ejemplo, edad, etcétera. Y residencia. Antes ser habitante de la Unión Europea era paso libre. Con eso bastaba. Hoy no. Hoy tienes que ser residente. Tienen que ser residente de los Países Bajos. Ya. Sí, porque todo el mundo iba a Holanda a eso, ¿no? Sí. Entonces, usted no está, Yo no estoy de acuerdo, a favor. Pero sí estoy a favor de que se haga una muy exhaustiva discusión del tema, porque vamos a encontrar muchas voces a favor y en contra, y lo tenemos que ver con una visión integral, lo tenemos que ver como un fenómeno de salud, como un fenómeno social, como un fenómeno económico, como un fenómeno de seguridad. Que lo es. No es así lo es. Entonces, no siendo un tema simple, sí requiere una gran discusión de toda la sociedad mexicana. Usted trabajó en la administración de Zedillo, ¿no? Así es. Yo trabajo en el sector público desde el año de 83. Y bueno, y Zedillo ahora es un gran defensor de la legalización de la marihuana, por ejemplo, de las drogas blandas, ¿no? Hay que escuchar todas las opiniones. Hay la opinión del expresidente, como también del expresidente Cardoso. En fin, hay opiniones y yo estoy cierto que cada una debe de tener elementos muy sólidos de sustentación. La cuestión es que podamos amalgamar todas esas opiniones y llegar en nuestro país a tomar la mejor decisión. Por otra parte, yo sí creo, Adela, que el tema del consumo de drogas se tiene que ver con una visión de integralidad o de visión regional, porque es un problema que impacta a los países productores, a los países de tránsito y a los países consumidores. Claro. Si no se toma una decisión de manera integral, se queda aislado. Por lo menos continental, ¿no? Todo el continente. Cuando sí, menos regional, yo diría de la parte norte de América del Sur hasta el Canadá. Oiga, a ver, esto de la inteligencia, ¿cómo ha avanzado en nuestro país? Cuando hablamos de inteligencia, ¿de qué estamos hablando? Porque de pronto pensamos que la inteligencia, pues es que nos intervienen los teléfonos, ay, mi teléfono está intervenido y esto. ¿Qué es la inteligencia y cómo ha avanzado en los últimos 30 años, desde que usted comenzó a la fecha? Déjeme decirlo de una manera muy simple. Viene. Inteligencia es información elevada a nivel de veracidad. Es decir,
que cuando se cuenta con una información de inteligencia, no hay duda de que es una información puntual de lo que está pasando. Okay. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo es este trabajo de A inteligencia? través de ir creando cuerpos de análisis, cuerpos de reflexión, estableciendo protocolos donde ellos vayan dando seguimiento temático a un tema determinado. Y desde luego con apoyo de tecnología. Tenemos las fotos satelitales, tenemos los vuelos no tripulados que incorporan información puntual para tener tareas de inteligencia. Deme un ejemplo. Le pongo un ejemplo total y absolutamente reciente. A ver. Vuelvo al tema Tamaulipas. Hace unos días se detuvo a uno de los blancos a los que yo hacía referencia al inicio de la entrevista. Y se le detuvo en un camión de pasajeros. ¿Por qué? Porque a esta persona, el grupo delincuencial al cual pertenece, le había dicho, muévete de donde estás, porque van a atentar el grupo antagónico contra tu vida. Muévete hacia Nuevo Laredo. Esa persona, ahí le dicen que lo haga de la manera más discreta, con el perfil más bajo, para pasar desapercibido ante los enemigos, ante el grupo antagónico. Bueno, por eso se va en un camión de pasajeros. A través de un seguimiento, a través de un análisis permanente de inteligencia, las fuerzas federales sabíamos que él iba a trasladarse hacia ese punto y supimos en qué vehículo iba. Por eso pudimos detener la marcha del vehículo y de manera que no se disparara un solo tiro, lo pudimos detener. Déjeme profundizar en tareas de inteligencia, Adela. Por favor. De los grandes detenciones que hemos tenido en lo que va del año en Tamaulipas, estamos hablando de 9 personas. 2, desafortunadamente, enfrentaron a las fuerzas federales y terminaron siendo abatidos. También murieron elementos de fuerzas federales. Pero 7 más fueron detenidos sin que se disparara un solo balazo. ¿Cómo es posible eso? Por la inteligencia. Porque eso te dice dónde está y en qué momento hay que entrar para evitar que haya la violencia. Eso es la inteligencia. A ver, comisionado, déjenme ir entonces al caso más emblemático, ¿no? El Chapo. ¿Cómo fue y por qué no se pudo antes, durante tanto tiempo? Se detuvo hasta el momento... Cuente bien. No, cuento bien. Hasta el momento en que las fuerzas federales tuvieron la ubicación precisa de dónde se encontraba. O sea, ¿nunca se supo antes? Es una persona, los delincuentes, Adela, normalmente, contra lo que se pueda pensar, viven, como decimos, a salto de mata. Se van. Se están moviendo constantemente. Difícilmente pasan 2 noches consecutivas en el mismo domicilio y son muy proclives a irse a zonas no urbanas. Entonces, eso hace bastante más complejo la ubicación. Una vez que se les ubica, hay que ir cerrando el círculo hasta precisar el punto en el que se puede encontrar. Y también tenemos que tener la sensibilidad de que cuando se monte un operativo de detención, se haga en las condiciones más favorables para no poner en riesgo a los vecinos, al resto. las más seguras. Entonces, en el caso que usted señala, pues se fue dando el seguimiento y hubo una posibilidad de detención unos días antes en la ciudad de Culiacán, que sabíamos dónde estaba, se ingresó al domicilio, pero él había montado una serie de esquemas de seguridad para su escape que le permitieron irse. Por ejemplo, tirar la puerta, algo que debe de llevar cuestión de segundos, ahí llevó poco más de 3 minutos. Y después las rejas que tenía abajo del baño para ir a alcantarillas eran de acero y poderlas abrir habrán pasado 6, 7 minutos, que fueron el tiempo suficiente para que él se fuera. Pero hubo la capacidad de poder dar seguimiento con tareas de inteligencia, vuelvo a insistir en el concepto, para que unos días después, en condiciones muy particulares, fuera detenido en el municipio de Mazatlán. Y de nueva cuenta, era
el delincuente más buscado en el mundo y lo detuvieron las fuerzas mexicanas sin un solo disparo. Sí. ¿Cómo se explica que hubiese ido a Mazatlán el Chapo, por ejemplo? Era su estrategia de huida. O sea, Era de su ahí estrategia de huida. se iría a algún otro lado. Exacto. Incluso es público, él donde estaba la noche estaba con su pareja y con sus hijas y solamente una escolta. Sí, o sea, sí. vuelvo a insistir otra vez en el bajo perfil que manejan los delincuentes. Ahora, ¿desde cuánto tiempo antes ustedes ya lo tenían localizado? Es decir, ¿desde cuándo usted sabía, ya está aquí, pero ahorita no podemos? Mire. ¿Qué cosa? Se lo digo, muchas veces se les ubica en una región y no lo pueden. A la vuelta de unos días ya no sabemos dónde está. ¿Y por qué se tardan días? Porque tenemos que tener precisión de dónde se encuentra. Alguien puede decir, está en la Sierra de Sinaloa. Bueno, pues sí, pero la Sierra de Sinaloa muy grande, es muy grande. Entonces, tenemos que empezar a acotar, a establecer círculos concéntricos hasta que lleguemos a la ubicación puntual. Y si en ese ínter él se mueve y lo hace de manera tal que todos los elementos de seguimiento de inteligencia con los que cuenta el Estado no pueden ser aplicados, bueno, se pierde la pista y hay que recomenzar la ubicación del mismo. A propósito de ello, ¿el Estado cuenta con todos los elementos de inteligencia humanos, de toda la infraestructura para poder enfrentar a estos delincuentes? Sin lugar a dudas se cuenta. Sin lugar a dudas se cuenta. Y aquí déjeme destacar el otro aspecto que es muy importante. ¿O necesitamos a Estados Unidos? No, sin lugar a dudas se cuenta con la tecnología y con los recursos humanos para hacerlo. Y un detalle muy importante, vuelvo a citar Tamaulipas porque es la entidad que hoy en día atrae con fuerza los reflectores. Que usted ahorita lo tiene, sí. Los grupos de inteligencia de todas las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad están trabajando en Tamaulipas. Y están trabajando en 3 mesas, una que atiende la frontera, otra que atiende el centro del estado y otra que atiende la zona sur costa de la entidad. ¿Cuál es la importancia de que estén trabajando todas las fuerzas de seguridad ahí con las áreas de inteligencia de que la información que puede captar cada una de estas dependencias la comparte en estas mesas de coordinación? Entonces, la información que tenga una dependencia de suyo ya valiosa, de suyo ya importante, cuando la sumamos con la información, la estamos potencializando. Entonces, eso es lo que nos ha permitido tener los resultados que les destacaba de Tamaulipas hace unos días. ¿Qué pasó con la tuta hace unos días? Hubo una operación en la Sierra de Tumbiscatío y todo indica que las fuerzas federales estuvimos muy cerca de detenerlo. O sea, ya casi. ¿Qué le indica eso? Finalmente no lo detuvieron. ¿Qué le indica eso? Las personas que fueron detenidas formaban parte de su círculo más cercano. Son las gentes que lo protegieron en la retirada, en la huida. Ya. Ahora, ¿usted cuándo se entera de que no está la tuta o cuándo se entera de que están pues tras la tuta, muy cerca de la tuta? Depende cuando se lleve a cabo la operación y muchas veces en estos casos, el caso que usted está señalando, es una zona donde la comunicación es muy compleja. Entonces, paulatinamente van informando al despliegue territorial que tienen las fuerzas federales, en el caso que a mí compete la Policía Federal, y la Policía Federal le informa al comisario general y él me transmite la información a mí. Ya. A ver, comisionado, estos, sin duda, yo le decía, estas detenciones, pues, o no detenciones como la de la tuta, pero el Chapo, etcétera, pues son muy emblemáticas y de gran impacto mediático. Pero, ¿cuánto verdaderamente importan ya en la estructura de sus grupos y del narcotráfico? Yo creo que eso es lo importante, porque pronto oímos que se detuvo a uno de los cabecillas, pero eso lo oímos diario. ¿Cuántos cabecillas hay? Es muy importante, Adela, es muy importante y déjeme explicarle por qué. En el mundo de la delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, pues digo un absurdo, una verdad de perogrullo. No se puede regir mediante contratos, sino todo es con base en la confianza que hay entre uno
y otro capo delincuencial. Para ser muy claro, el líder de un cártel de Colombia le vende droga a un grupo delincuencial mexicano con base en la confianza, en la certidumbre de que la persona que le está comprando la droga se la va a pagar. Y de la intimidación, ¿no? Sí, claro. Ahí estamos hablando de cosas distintas, Sí. ¿no? Es que le van a pagar. Ok. Y por lo tanto, el vínculo es total y absolutamente directo entre ellos. Es esa persona también la que maneja todas las redes estructurales dentro de la gama de acciones que hay en delincuencia organizada. Lo que tanto oímos, quiénes son los sicarios, quiénes son los halcones, etc. En el momento en que se descabeza uno de estos grupos, se modifica la relación comercial ilegal de la droga. Entonces, sí es fundamental. ¿Por qué? Porque se les pega en la parte logística, en la parte operativa y en la parte económica. Por ejemplo, ¿el Chapo seguía operando? Pues seguía operando. Por eso fue importante la detención. Ya. Si cuando se detuvo a Guzmán Loera, revisamos en las listas de las diferentes corporaciones de seguridad pública del mundo, estaba registrado como el delincuente más buscado. No, lo sé, pero sí seguía operando, Sí, es decir, sí seguía él haciendo este tipo de relaciones que usted dice, pues basadas en confianza, era con el Chapo. Así es. Ya. Entonces, de ahí que sí son importantes Son estas muy detenciones. importantes, son fundamentales. No en balde, tanto en el caso de Michoacán como en el caso de Tamaulipas, que son los dos operativos grandes que ha montado el gobierno de la República en este año, el primero de los ejes es la desarticulación de las bandas delincuenciales. Ya. Ahora, Estado de México, ¿qué ha pasado? Guerrero. En Guerrero. ¿Esos son los riesgos que usted ve en el país, los que estamos hablando? En Guerrero había, déjeme ya aquí hablar, ¿En pasado? Una banda que operaba, que tenía el control del narcotráfico, particularmente del traslado de opio hacia los Estados Unidos, que era la que asolaba a las comunidades a través de la violencia. Y paulatinamente, fuerzas federales han ido deteniendo a todos los líderes de esta banda. El líder más significativo, la cabeza de ese grupo, fue detenido el pasado viernes. Y el sábado pasado hicimos el anuncio de la detención de él. Pero previo habían caído 7 miembros de esa banda, incluidos familiares del líder que se detuvo, porque era un negocio que se manejaba muy con ese enfoque familiar. De hecho, vamos a ver, yo estoy cierto de que así va a suceder, que la violencia en Guerrero, con el desmembramiento de esta banda, va a reducirse en los próximos meses. ¿El Estado de México? El Estado de México se presentó un crecimiento particularmente de delito de secuestro en la zona conurbada. Y desde el 29 de marzo, el gobernador del estado pidió que participaran fuerzas federales. Nos hemos sumado al esfuerzo que realiza el gobierno mexiquense y de entonces para acá hemos liberado a 32 víctimas de secuestro y hemos desarticulado 10 bandas de secuestradores. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué creció? ¿Es el efecto cucaracha? ¿Qué pasó, comisionado? También van a ser factores múltiples. ¿Qué es lo que está sucediendo en el secuestro? Antes, lo tradicional que veíamos en el mundo del AMPA dedicada al secuestro es que iban por objetivos de determinado estatus económico que les permitiese cobrar o pretender cobrar recompensas importantes. Y hoy nos hemos encontrado de que están secuestrando prácticamente sin ninguna selectividad. Y si pueden secuestrar a alguien para tenerlo retenido 2 o 3 horas, pero con eso lograr que les paguen 10,000 pesos, por eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso, comisionado? Es una serie de... Se diversifica. Es una serie de situaciones complejas. Mucho de ello tiene que ver también, Adela, porque los grupos delincuenciales
digamos que tienen un gasto corriente, tienen que seguir pagando nóminas, aunque se oiga muy feo el concepto. Y de esa manera... A las bases, a sus bases. A sus halcones, a sus sicarios, etcétera. Y por lo tanto, tienen que allegarse recursos. Y estaban sintiendo que esta era una forma fácil de allegarse recursos. Pero hay imitaciones que terminan siendo extralógicas. Y ahí encontramos que empieza a haber mucho secuestro virtual, donde la víctima o la presunta víctima, en estricto sentido, no está privada de su libertad. Sucede mucho en hoteles. Pongo ejemplo tratando de sentar un referente y sobre todo para que el auditorio, cuando sepa de un caso de esto, lo pueda valorar. Un matrimonio se va a pasar un fin de semana a Cuernavaca. Y de pronto les llegan unos sujetos y haciéndose pasar como policías y les dicen, oigan, tenemos información de que a ustedes los quieren secuestrar, van a venir por ustedes, los vamos a proteger, cámbiense de hotel, se los llevan a otro hotel. Dicen, van a estar intimidando a su familia, por favor háblenle a su familia y díganle que ustedes están bien. Entonces, estas personas hablan con los hijos, oye hijo, estoy bien, no te preocupes, aquí me están cuidando, etcétera, etcétera. Cuelgan y después los delincuentes le dicen, ¿ya viste? Tengo a tus padres y por lo tanto requiero tanto. Es decir, nunca hubo violencia, nunca estuvieron formalmente secuestrados, sin embargo, la familia sí fue sorprendida. Claro. Hay otras cosas también sencillas que hacen los delincuentes y que en algunos casos les funciona. Y es bastante común, Adela. Estamos como padres de familia, estamos dormidos y de pronto a las 2 de la mañana hablan y dicen, oye, pues tengo a tu hijo, y pasan una voz, uno despertándose y oyendo una voz llorando y demás, pues confunde uno si es su hijo o no es su hijo. Dice, pues ya ves que lo tengo. Entonces, necesito que me deposites ahorita en tal cuenta o que salgas de tu casa y me des todos los enseres de valor con los que cuentes. Y tampoco hay secuestro. Eso se llama engaño telefónico. Por eso es muy importante, y le decimos al auditorio, cuando reciban un caso de esos, automáticamente cuélguenles. No caigan en el juego perverso de estos delincuentes. Comisionado, qué terrible vivir así. ¿Usted de dónde despacha y qué hace, comisionado, y de qué se entera? Yo... Derechos humanos. ¿Se antepone la seguridad con los derechos humanos? Las limpiezas de las corporaciones, los exámenes de confianza, pues no todos los gobiernos están dando los resultados ni aplicando las pruebas de confianza. Para que la ciudadanía nos crea lo que estamos haciendo. Usted sabe que pues tomará tiempo, ¿no? Que la ciudadanía tenga confianza en las autoridades y en las instituciones. Es un proceso paulatino. ¿Se ha enterado de cosas que hubiera preferido no enterarse? A nosotros nos pagan por abrevar la información, procesarla y olvidarla. ¿Y a poco la olvidan? Se puede. ¿Cómo? ¿Qué se está haciendo diferente a lo que se hizo en la administración pasada? Usted estuvo en la pasada y en la pasada y en la pasada. Trabajar con García Luna, ¿cómo fue? ¿Las estrategias han cambiado realmente? Eso no pasaba en la administración pasada. Aquí no se trata de repartir culpas. ¿Pero por qué Porque no un ciudadano... se trata de nombrar responsables, comisionado? ¿Qué ha pasado, comisionado? Partamos de una... ¿Qué hacía usted antes? Sin embargo, hubo un pasaje ahí medio extraño en el que a usted se le acusó de pues, haber tejido toda una red de espionaje y a ciertas figuras públicas. Este asunto se ventila. Y en México, pues mucho también se habla de las escuchas telefónicas, etcétera, los pajaritos en el alambre, todo. Se ha abusado de eso, la verdad. Porque además ahora es bien fácil. Lo otro puede ser escuchas ilegales. Pero desde el Estado se ha abusado de eso. Desde porque el no Estado me contesta. No. De lo que se ha de enterar.